Malaquías 4, 5 y 6. Quiero tocar un poquito de lo que hablé la semana pasada. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. He aquí, esta es la profecía de Dios, y esta es la última esta es una de las profecías de cuando Dios cierra ya en el Viejo Testamento, en el libro de Malaquías. Él dice, versículo 5, he aquí, yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Atención, Dios dice, yo les voy a mandar, les voy a enviar en este momento. Les voy a enviar, Dios nos está revelando en este momento que Él les va a enviar versículo 5, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Versículo 6 dice, y esto es lo que va a hacer el profeta, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldiciones. Y yo les enseñé la semana pasada de que en las Escrituras, cuando habla de tierra, se refiere, entienda esto, ¿quién tiene el dominio y gobierno de la tierra? ¿A quién Dios se lo inició bíblicamente en el libro de Génesis? A nosotros la creación. Satanás entró porque el pecado, porque Adán se lo permitió a través del pecado. Pero a quien Dios le dio y le entregó la tierra para que sea gobernada fue a nosotros, la creación. Todo. Dios nos lo dio a nosotros para que nosotros la gobernemos. Satanás entró a través de Adán, a través del pecado. Y por eso él quiere tener un conflicto y un control por este territorio, o lo que es la creación de Dios. Pero nosotros fuimos creados para tener el dominio y el control de la tierra. Cuando Dios dice maldecir la tierra en el momento, esta maldición es lo que impide, esto es lo que causa maldiciones financieras en tu vida. Porque donde está la tierra maldita no produce, no da fruto a favor tuyo. La tierra fue diseñada para que produzca a favor tuyo. La tierra está diseñada para el bienestar tuyo. Dios dice, tengo que arreglar el corazón tuyo con tu papá, porque si no lo hago por ley de justicia, vendrá maldición a tu tierra y no vas a producir. En otras palabras, va a haber fracaso, que es lo que significa maldición. Fracaso, maldición es un poder que viene sobre la persona, que se desata para que la persona fracase. La maldición es lo que impide el progreso, el avance, el éxito en la vida de una persona. La maldición es lo que impida el progreso, el avance y el éxito. Las maldiciones es lo que lo impide. Y cuando Dios dice por ley de justicia lo que es justo, la maldición cuando viene a la tierra no va a producir a favor tuyo. En aquel entonces estábamos hablando de agricultura. Hoy en día estamos hablando de simplemente en todo lo que tiene que ver con área financiera. Porque cuando se habla de tierra, se habla de ahí mismo, de todo lo que se habla de producción. Anote esto, número 2, cuando se habla de tierra, en las Escrituras, se habla aún de tu salud, porque tu cuerpo físico viene de la tierra. Eso viene fracaso de salud a tu vida, si no arregla cuenta con tu papá. Y se lo explico todo bíblicamente. Tienes que arreglar cuenta, me aplico yo primero. Yo tuve que arreglar cuenta con mi papá, para yo poder proceder en adelante con las bendiciones y todo lo que Dios tenía conmigo. Dios me lo empezó a revelar. Yo tenía que regresar otra vez y le voy a explicar por qué es necesario regresar otra vez y arreglar cuenta con mi papá. Los problemas se arreglan desde la raíz. Para tú poder arreglar un problema, tiene que ir a la raíz. Y eso es aquí donde Dios desata sabiduría, que es entender, sabiduría, anótelo, es entender el origen de las cosas, entender el origen de los sucesos. Cuando Dios desata sabiduría es para que tú vayas a la raíz del problema. Y muchos de los problemas que nosotros hoy en día estamos viviendo, que estamos repitiendo, cuando una vez yo dije, yo no voy a hacer lo que mi papá hizo, terminé yo haciéndolo. ¿Por qué? Porque no resolví el problema desde la raíz. Yo lo que estaba era juzgando en todo tiempo a mi papá. Vamos a darle un fuerte aplauso al rey. Juzgando a mi papá, criticando a mi papá. Pero yo no entendía que había una ley que tenía que operar por justicia. ¿Cuál es? Anótelo, la ley de la herencia. La ley de la herencia dice que todo lo que mi papá porta por ley, yo lo heredo. Oh my God. Tengo que explicarle esto.
Listen, si yo no entiendo esto, si yo no entiendo la condición de mi papá, que existe en mí como potencia tal vez no desarrollado, porque existe eso. Maldiciones generacionales por ley de la herencia significa de que por naturaleza hay maldiciones que yo recibo de mi papá. No la pedí, pero simplemente por la ley de la herencia que está en mí. Eso significa que todo lo que yo critiqué a mi papá, yo lo porto. Por todo lo que critiqué a mi papá. Si no lo resuelvo, me vuelvo un hipócrita porque lo voy a repetir, aunque quiera o no quiera. Vamos. Mire, estas orejas se parecen a las orejas de mi papá. Yo no la pedí. ¿Pude yo impedir estas orejas? Yo no la pude impedir. Ese es el poder de la herencia. Tú no la puedes impedir. Pero aunque no la puedas impedir, te voy a decir algo. Hay una esperanza para tú romper esa maldición. Me explico. Para tú romper esa maldición, tú tienes que reconocer de que existe en ti. Y hay gente que hoy en día no quiere entender lo que significa las maldiciones generacionales. No quieren creerla. No, que Cristo ya lo pagó todo, Cristo rompió la maldición. Y déjame decirte algo. ¿Por qué siguen en la misma condición de antes si Cristo rompió la maldición? ¿Por qué viniendo a la iglesia todavía regresa? No, que Cristo rompió la maldición. Si la rompió. Pero la pregunta, ¿la estás tú realizando en tu vida? Si la rompió. ¿Estás tú regresando a la iniquidad y al inicio te inició la maldición? ¿Qué haces regresando a donde empezó la maldición? En otras palabras, las maldiciones vienen por iniquidad. Las maldiciones, entonces, ¿qué hago yo repitiendo lo mismo de mi papá? Que desata esa maldición, desata un fracaso. Sí, porque hoy en día esta cuestión de la bendición, no, tú eres bendito, no importa que tú hagas para ser bendecido más. Let me tell you something about blessing. Let me tell you something. Las bendiciones se realizan en tu vida. Y una de las maneras es a través de la obediencia. Gente, hay bendiciones, está en mí. Pero hay bendiciones que se realizan cuando yo oro. Hay bendiciones que no se van a realizar a menos que tú ores. Hay bendiciones reservadas para cuando tú alabas. Las bendiciones reservadas para cuando tú alabas no serán la misma de cuando tú oras. Cuando yo oro, Dios desata. ¿Por qué? Porque así es Dios, man. Yo no puedo ser negligente o vago espiritual esperando las bendiciones de Dios y no hacer nada, no alabar, no adorar, no honrar a mi Padre, caminar en obediencia. ¿Qué es eso? Dios no me va a calhuetear a mí. Dale un codazo que está a tu lado y dile, Dios a ti no te va a calhuetear. No. Dios tiene que disciplinarte. En la obediencia hay. La bendición es a ti, pero está ahí, pero tú tienes que realizarla. En oración, en alabanza, en adoración, todo lo que Dios pide que tú lo hagas para tu bien. ¿Es para qué? Para desatar esa bendición sobre tu vida. Tiene que haber un nivel de obediencia. Come on, yo no puedo sentarme, soy un hijo de Dios y sentarme con simplemente que Dios desate esa bendición y yo hacer lo que me dé la gana aquí en la tierra. La gracia. Te voy a explicar la gracia. Tal vez tú piensas que tu papá no se merece tu perdón. Tú no te mereces el perdón de Dios. Si tú no te mereces el perdón de Dios y Él te lo dio, por gracia yo recibo, por gracia yo también doy. Perdona a mi papá aunque no se lo merezca. Eso es gracia. La gracia va conectado con la bendición, seguro que sí. Recibe tú la gracia. La gracia no es impuesta. Somos robots. La gracia tú la recibes. La bendición no son impuestas. La bendición tú la recibes. Dios te la da, tú la recibes. Hace conciencia, entras en un acuerdo con ella y caminas en bendición. Yo no puedo caminar en bendición estando en pecado. Dios a mí no me va a bendecir mi pecado. Dios no me va a bendecir mi mala conducta. Yo para entonces poder resolver y romper estas maldiciones, tengo que regresar a mi papá y entender la condición de mi papá, que tal vez lo heredó de mi abuelo y él no lo pidió. Igual que las orejas. Yo pude entender esto, mire. Mi nombre es Juan Bautista Canela. Mi segundo nombre es Bautista, como Juan el Bautista. Ese nombre a mí se me puso, yo no lo pedí. Yo nací, me dieron ese nombre. Lo impresionante es que cuando me da ese nombre es porque mi papá se llama Juan Bautista Canela. Juan Bautista, así como la escritura, Juan el Bautista, tremendo evangelista, tremendo profeta. De hecho, veamos esto, vamos rapidito, antes que me acabe el tiempo. Lucas capítulo 1, versículo 17, se refiere a Juan el Bautista. Lucas capítulo 1, versículo 17.
Acuérdense que leímos Malaquía. Dios dice, tengo que resolver el corazón tuyo con el de tu papá. Tengo que arreglar cuenta para entonces empezar a bendecir y romper estas maldiciones. Quiero darte, y me gustaría que anote esto, acerca de las bendiciones. Thank you, Jesus. Esto no está en mis notas. De hecho, hasta aquí llevo predicando y no le estoy dando en mis notas. Eso es simplemente lo que Dios me está dando. Anota esto. Las bendiciones rompen maldiciones. Anótelo. Las bendiciones sobrepasan las maldiciones. Cuando empieza a operar las maldiciones, entonces eso ya empieza a ir a una dirección de poder y cancela el fracaso de las maldiciones. Eso es lo que hace la bendición, rompe el fracaso. Entonces cuando Dios empieza a bendecirte en una área, ahí para el fracaso financiero. Dios empieza a bendecirte, empieza a multiplicar, empieza a darte sabiduría en las finanzas. Empiezas a operar bajo bendición en las finanzas. La bendición en la finanza no solamente multiplicar. La bendición en la finanza es Dios darte sabiduría para que seas un buen mayordomo en las finanzas. Un buen administrador en las finanzas. Porque pedimos muchas veces que Dios la multiplique y que Dios la dé. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella cuando esté en tus manos? Porque ahí es donde tú la tomas y la administras con la sabiduría que Dios te da. Entonces entra en acuerdo sabiduría con multiplicación. Sabiduría con multiplicación. Sabiduría, multiplicación y buena administración. Diga conmigo, sabiduría. Aplicación. Buena administración. Todo esto en conjunto empieza a multiplicar. Así son las bendiciones de Dios. Dios empieza a darte todo esto. Dios tenía que resolver. Entonces vea lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 17. Dice, irá delante de él con el Espíritu. ¿Quién es? ¿Quién irá? Digan conmigo, Juan el Bautista. Delante de él. ¿Quién es él? Jesucristo. Digan conmigo, Juan el Bautista irá delante de Jesucristo con el espíritu y el poder de Elías. Y de aquí continúa este versículo y dice, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. My God. Atención. ¿Qué dice Dios? Para que mi pueblo esté dispuesto a recibir a Cristo, y no solamente esto, pero para que esté dispuesto a caminar como un hijo de Dios, en obediencia, como un representante, un verdadero cristiano aquí en la tierra. Dios dice, yo tengo que ayudar a esta situación y hacer lo que arregle cuenta con su papá, porque un corazón caminando siendo cristiano, no resolviendo cuenta con papá, aún siendo cristiano en adelante, no estará dispuesto en muchas ocasiones a caminar en obediencia con Dios. Porque todavía hay situaciones internas con las cuales no ha resuelto, que tiene que ver con su papá. Eso Satanás no quiere que tú lo sepas. ¿Por qué? Quiero que me acompañen quiero que me acompañen a Efesios capítulo 6. Y esto es lo que es justo. Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Desde que le entregué mi vida a Cristo, mi relación con mi papá está fenomenal. Mi papá está viejito, tiene 86 años, y me lo disfruto. A veces que se me pone un poco en su edad, ¿no? Pero ya yo sé cómo llevarlo. ¿Sabes por qué? Le explico. Si yo no arreglo cuenta con mi papá, él no. Tiene 86 años, él está retirado. Trabajó en La Goya por 30 y pico de años, allá en Secaucus, New Jersey. Está parado. Él no. El que termina perjudicado si no arregla cuenta con el papá soy yo. Pero no solamente yo. ¿Sabe quién es más? Mis próximas generaciones. ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo a que me honre a mí cuando yo no honro a mi papá? ¿Cómo yo puedo enseñarle a mi hijo a ser un buen padre con mis nietos cuando yo, su padre, no ha arreglado cuenta con la condición de su papá? Porque una vez más lo repito,
Si yo no voy a raíz del problema del corazón de mi papá para yo resolver mi corazón, como dice la palabra, que Dios dice que Él envía, asimismo en el espíritu de Elías, el querer regresar el corazón del padre a los hijos. Para mi propio bienestar, y no solamente mi propio bienestar, pero también las próximas generaciones. ¿Para qué? Para yo poder regresar, arreglar cuenta con mi papá. Y cuando yo arreglo cuenta con mi papá y entiendo la condición de él, que hay un potencial en mí que lo heredé también, es aquí entonces donde yo puedo tomar eso y decir: en el nombre de Jesús, estas maldiciones se rompen aquí en este momento en mi corazón. ¿Cómo yo puedo clamar justicia para romper maldiciones generacionales si yo no quiero entrar en la justicia de Dios, de yo perdonar a mi papá y lidiar con mi papá? Es injusto. Yo no puedo clamar la bendición y la verdad de Dios a mi vida y proclamar todas las bendiciones de Dios sobre mí para yo desatar sobre mis hijos cuando yo injustamente no comprendo la condición de mi papá. Dios me sanó el corazón cuando yo pude entender que mi papá era como él era, porque él nunca tuvo papá y él no lo pidió. Mi abuelo fallece cuando mi papá tenía aproximadamente como 10 años, y toda la vida yo escuché a mi papá en su amargura hablar de cómo él vio a su papá morir y cómo a él le costó vivir difícilmente en la vida. Él no tuvo papá, él no lo pidió, sino eso fue lo que le tocó. Al no tener papá, él no tenía una figura paternal. ¿Cómo yo puedo esperar que él me dé lo que él no tenía? Cuando Dios empezó a revelarme la condición de mi papá, que no que era malo, sino que había maldiciones operando en él, que él había heredado, que no le había pedido, y caminaba en eso, y no tenía a Cristo como su Señor y Salvador, yo pude entender y tener misericordia a mi papá, porque yo también viví una vida sin tener a Cristo como Señor y Salvador, y yo no fui el mejor papá. Cuando pude entender eso, pude entender la condición de mi papá y decir: Dios mío, yo siempre vi a mi papá como malo, como que cometió errores, pero pregunta, ¿cómo fue formada su vida sin él pedirla? ¿Cómo no heredó también maldiciones generacionales sin él pedirla? Y caminó en ella. Yo no, yo tengo la bendición ahora de tener la revelación para entonces arreglar cuenta para mi generación y las adelante, pero mi papá no lo tenía. En ese momento en adelante, ¿sabe lo que empezó a nacer en mi corazón? Misericordia y gracia para mi papá. Porque empecé a comprenderlo. Él no tenía a Cristo como Señor y Salvador. Seguro que se va a poner en esa condición. ¿Sabe qué? Cuando Lázaro muere, que Jesús llora, Jesús lloró. ¿Sabe por qué Jesús lloraba? No por la condición solamente de que, entienda esto, él sabía que lo iba a resucitar. Pero ¿sabe lo que conmovía a Jesús? Ver la condición de la humanidad teniendo que morir cuando nunca fue el diseño de Dios. A Dios lo que más le conmueve es el pecado, pero no solamente eso, la condición de la humanidad que nunca fue que entrara a la iniquidad y que acabe con una raza o con una generación, que se la pase a una generación, Juan Bautista Canela, entrar en el narcotráfico, y que si yo no rompo esto aquí, mis hijos terminarán en la misma condición, heredando lo mismo sin ellos pedirlo. Esas son las maldiciones generacionales. Pero para yo poder resolver todo esto y poder acabarlo aquí, yo tengo que regresar a la raíz del problema. Que esa raíz del problema empezó en generaciones antes, heredada, y que hay un gran potencial aquí, que si yo no resuelvo con esto, puede continuar en adelante. Pero para yo poder resolverlo con esto, tengo que regresar otra vez y arreglar cuenta con mi papá. Tener misericordia y gracia, misericordia y gracia. Así funciona esto, gente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Efesios capítulo 6, del 1 al 4 dice esto. Sí, porque la semana pasada se acaba los días de los padres, hasta ahí se quedó. No, esto es todo el tiempo. Esto es todo el tiempo. Pastor, usted no conoce a mi papá. No importa la condición de su papá. Hay un mandato poderoso que dice esto. Efesios capítulo 6, del 1 al 4 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre. ¿Por qué? Porque esto es justo. Oh my God, aquí viene la palabra justicia. Es justo que tú obedezcas. En otra palabra, cuando dice justo, tal vez usted dice: pastor, pero eso no es justo. Usted no conoce a mi papá.
No, qué justo, ese hombre nunca estuvo presente, nunca mandó un centavo. Tú sabes el hambre que pasamos nosotros, porque él nunca estuvo presente y nunca mandó un centavo. Yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, y usted no es Dios para tratar de establecer el orden y la justicia y lo que debe ser y cómo o lo que se supone que sea. Dile que está a tu lado, tú no eres Dios para saber lo que es justo o no es justo. Let me tell you something. La ley de la herencia no solamente opera en las maldiciones. La ley de la herencia también opera bajo bendiciones. Dieguito, come here real quick. Dieguito, come here. Dieguito, hurry up. Eso significa que Dieguito, ponte aquí a la derecha. Si yo uso a Dieguito como ejemplo, como mi hijo, por lo más malo que yo sea, y las cosas buenas que todo el mundo tiene, dice la Escritura que todo lo bueno, todo don perfecto, viene de parte de ¿quién? De Dios. Todo lo bueno. Mi papá tiene virtudes extraordinarias de liderazgo que yo lo porto. Mi papá tiene muchas, mi papá fue un tremendo trabajador. Siempre hubo provisión. Y esos son los principios buenos que yo heredé de mi papá. Y aunque tal vez yo no hubiese vivido con mi papá o tú no viviste con tu papá, hay una herencia también, que también como se heredan las maldiciones generacionales, hay herencia de bendiciones también que son trasladadas de parte de ¿quién? De Dios. Así fue el diseño de Dios. Cuando creó la humanidad que le dijo multiplicaos y fructificaos, significa pásense por ahí donde se desata la ley de la herencia, pásense las cosas buenas que fue la intención original de Dios con la humanidad. Yo porto, una de ellas es mi nombre. Yo no sabía, no pude entender hasta después, que mi papá cuando le ponen Juan Bautista, que es su segundo nombre, Canela, mi papá, cuando mi abuela se lo pone, o mi abuelo se lo pusieron a él, ellos no eran cristianos. ¿De dónde sacaron ese nombre? Ahora, yo no me convertí porque mi nombre era Juan Bautista. No, eso vine yo a entenderlo después. Era que ya hace rato Dios tenía un plan conmigo, desde antes de mi papá, desde antes de mi abuelo, desde antes de mi bisabuelo. Para que yo pudiera existir, mi papá tenía que existir dentro del plan de Dios. Aunque no estuviera presente, aunque hizo lo que hizo y jamás yo lo hubiese conocido, fue el instrumento que Dios usó para desatar las bendiciones sobre mi vida, aunque yo nunca en la vida lo hubiese conocido. Esta oreja la heredé, no la pedí, pero no solamente se hereda lo malo, también se hereda lo bueno hacia la próxima generación. Y cuando yo entiendo entonces que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tenía un plan con mi papá que me da este nombre de Juan Bautista Canela, la primera generación que le entrega su vida a Cristo soy yo. Y pude entender que mi Dios usó a mi papá por lo peor que haya sido en la vida, por lo peor que haya sido en tu vida. Dios lo escogió, lo diseñó para usarlo como un puente para poder desatar bendiciones y virtudes extraordinarias en tu vida que tal vez tú no lo quieres ver o entender. Hay virtudes que tú portas de tu papá que es malo. Hay virtudes buenas puestas por Dios en su interior que por ley de la herencia tú le heredaste y tienes que ser agradecido. Yo no entiendo cómo es la justicia de Dios, pero esto es lo que me dice mi Dios. Hijo, obedeced en el Señor a vuestro Padre porque esto es justo. Gracias, mi hijo. Den un fuerte aplauso al Rey. Dice versículo 2 y estoy terminando. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la vida. Oh my God. Para que te vaya bien en la vida, honra a padre y madre, pero no hay condición. Porque la justicia no la establece tú. No es pastor, que usted no conoce a mi papá. Mi papá nunca estuvo presente. La justicia no la establece tú. Tú nunca estuviste presente cuando Dios te estaba buscando. Tú nunca estuviste presente cuando cuando estuviste en el pecado. Dios no estaba ahí. Pero ¿sabe qué? En amor y misericordia y gracia Dios te alcanzó a ti. Porque la justicia no la entendemos. Yo no puedo establecer justicia o determinar si es justo o no. Yo arregla cuenta con mi papá, arregla para sanar. Yo no puedo determinar eso, porque yo no soy Dios, yo no establezco la justicia. Pero algo sí Dios promete: honra a tu padre y madre. Es el primer mandamiento con promesa. Y versículo 3 dice: ¿para qué? Para que te vaya bien en la vida y sea de larga vida sobre la tierra. Dos promesas. Te va a ir bien. ¿Sabe qué es eso? Las bendiciones de Dios operando en tu vida.
Repito, hay bendiciones que se desatan en tu vida de acuerdo a la circunstancia, a la situación y a la obediencia. Lo repito, hay bendiciones que vienen sobre tu vida cuando tú oras. No son las mismas bendiciones que vienen cuando tú alabas y adoras. No son las mismas bendiciones que cuando tú sirves. Así es. Entonces yo soy bendecido, no tengo que servir, no tengo que orar, no tengo que hacer nada, yo soy grandemente bendecido. No. Entra en acuerdo, come on, you gotta give and take with God. Tú tienes que entrar en acuerdo con Dios. Entrar en acuerdo. Dios promete, honra a padre y madre. Dile que está a tu lado, no hay condiciones. No, que si mi papá fue bueno, que si mi papá, no, hazlo. Que Dios se encargará de que de aquí en la vida te vaya muy bien. Y no solamente esto, pero que tenga larga vida, pero que te vaya bien en esa larga vida. Lo peor es tener una larga vida con enfermedades. Pero ya sabemos de cómo vienen las maldiciones también, enfermedades. Una de ellas es cuando el corazón del padre y los hijos no están en acuerdo. ¿Se acuerdan de eso? La tierra, la maldición a la tierra. Para poder restaurar y bendecir, la tierra arregla cuenta con el corazón de tu papá. Ahí mismo fluye la bendición. Versículo 3, te irá bien en la vida, serás bendecido. En otra palabra, anota lo que es bendición. Bendición es un poder que viene sobre tu vida para que tú prosperes. Es este poder sobre tu vida desatado, pero hay una condición. Nuevo Testamento, bajo la gracia, hay una condición. ¿Cuál es? Honra a padre y madre. Yo soy grandemente bendecido. No honro a mi papá y mi mamá. ¿Esto se va a cumplir? Pregunta, iglesia. ¿Se va a cumplir esto? Oh, entonces las bendiciones ahora son condicionales. Come on, vamos a arreglar cuenta. ¿Las bendiciones son condicionales o no son condicionales? ¿Tú no honras a tu mamá y tu papá para que tú veas? A ver si te va a ir bien a la vida. No puede. ¿Cómo yo puedo clamar ser grandemente bendecido y no me va bien en la vida? Come on. Are you with me? Honra a padre y madre. Será grandemente bendecido. Y te irá bien la vida. Efraín, ¿sí o no? Amen. Eso es así. Eso es así. Man, this is extraordinary. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My God. Thank you, Jesus. Ahí está, cierre sus ojos. Arregla cuenta. Arregla cuenta con papá. Fue el peor. Yo fui peor también. Fue el peor papá. Yo no fui el mejor papá. ¿Quieres bendición de Dios que te vaya bien en la vida? Lo justo es hacer lo que Dios te manda y Dios se encargará del resto. Empieza poco a poco. Dale una llamadita. Lo vas a sorprender, eso sí. Va a decir, ¿y este muchacho ahora que me llama? ¿Qué queda? ¿Será que me quiere pedir child support? No. Abran sus ojos. Abran sus ojos. Yo le voy a decir algo de eventos jóvenes. Aquí hay mucha gente que yo sabía para que puedan cambiar muchas cosas en su vida, ellos tenían que arreglar cuenta con mamá y papá. Ya know what I'm talking about, right? ¿Qué pasó ahí? Aquí hay gente, aquí hay personas que lo que yo estoy predicando lo pusieron en práctica. Realmente. Porque yo le dije, cuando alguien empieza a tener problemas financieros, cuando alguien empieza a tener problemas de salud, y me dice, pastor, pero yo diezmo. Pastor, pero yo... Una de las preguntas que yo le hago es, ¿cómo está tu condición con tu papá? ¿Cómo está tu relación con tu mamá? Porque mamá es fácil, pero la pregunta es, ¿cómo está tu condición y tu relación con tu papá? Bueno, pastor, es que, bueno, está bien. Explícame cómo está bien. Ya mi responsabilidad es que si yo quiero que esta persona sea bendecida, progrese y avance como un buen representante de Dios llamado ser cristiano aquí en la tierra, yo sabía que tenía que ayudarlo para que funcione su matrimonio, para que le vaya bien en el matrimonio, le vaya bien en la finanza, le vaya bien en la salud. Yo tenía que llevarlo a que arregle cuenta con su papá, corazón a corazón, para que aquí en adelante yo pueda entonces mentorearlo a un avance de bendición en su vida. Y la mayoría, cuando empezaron a arreglar cuenta con su papá, empezaron a ver éxito y bendición en su vida. Cuando empezaron a arreglar cuenta con mamá, yo pude ver con mis ojos
Y yo sé lo que es, porque lo viví. Yo no puedo predicar lo que no he vivido, yo le predico lo que yo sé que me funciona. Cuando yo empecé entonces a ver los resultados, yo pude entender y Dios a mí me revela. Llévalo a resolver cuenta con papá y mamá, porque si no va a heredar las maldiciones en su tierra, va a heredar las maldiciones en su vida, va a heredar, o las bendiciones de poder que le vaya bien en la vida, no se va a realizar en todo su ser. Y en ese momento en adelante, mucha de la gente de aquí, levante su mano. Si usted después de entregarle su vida a Cristo, tal vez no en esta iglesia o en otro lugar, pero si usted puede decir, después que yo le entregué mi vida a Cristo y arreglé cuenta con mamá y papá, muchas cosas en mi vida, siendo cristiano, empezó a cambiar. Levante su mano si eso sucedió con su vida. My God, look at this. Ahora baje la mano, baje la mano. Atención a esta pregunta, no la levante por levantarla. Pero usted puede decir, si no fuera por Cristo, atención, ¿cuántos de ustedes pueden dar testimonio que antes de Cristo su relación con su papá estaba mal? O con mamá y papá, levante su mano. Si su relación antes de Cristo, baje la mano. Cuando usted viene a los pies de Cristo, ¿cuántos de ustedes pueden decir, si no fuera por el amor de Dios, la gracia y lo que yo ahora entiendo, si no fuera por eso, yo no hubiese resuelto con mamá y papá? Levanta tu mano. Mira esto. Esto es necesario. Eso es necesario. Porque si no, no hay un avance en la vida. De que no somos perfectos, seguro que no. Pero dile que está a tu lado, yo voy de gloria en gloria, en victoria en victoria. Dame mi tiempo, papá. Pero si no fuera por esto, si no fuera por usted reconciliarse con el peor papá que tal vez todavía existe y sigue siendo peor, si no es por eso, estas bendiciones no se cumplen en su vida. Dios quiere bendecirte. Pero Dios tiene que encaminarte a hacer lo que es correcto y justo para que esa bendición se realice. Y una de ellas es, honra a padre y madre sin condición. Es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Dios quiere que te vaya bien en la vida. Y por eso Él quiere que tú reconcilies tu corazón con el de tu papá. Cuando eso sucede, puedes romper mal. Tú tienes entonces el derecho a clamar y decir, se rompen las maldiciones. Aquí se acaba en el nombre de Jesús. Porque tú tomas posesión de lo que está en ti. Y si tú sabes que está en ti, no puedes criticar a tu papá. Porque si lo continúas criticando, vas a ver ese potencial de maldición. Y eso que dijiste, yo nunca haría lo que mi papá. Mire esto. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que una vez en su vida dijo, yo no voy a hacer lo que mi papá o mi mamá hizo, y terminaste haciéndolo? Levante la mano. Mire eso. Mire eso. Hay gente que no levantaron mano porque no quieren reconocerlo. Pero eso es así. ¿Por qué? Porque tú lo portas. Las maldiciones lo portas. En el momento que tú entiende que el potencial está en ti de maldición, o aunque no lo hayas realizado, resuelve con eso. Dale un codazo que está a tu lado y resuelve con eso. ¿Cómo? Rompe las maldiciones. ¿Cómo? Justicia, lo justo, Cristo en la cruz. Y finalizo con esto, que quede esto claro y grabado. Cristo en la cruz, dice la Biblia, que Él cargó las maldiciones que opera en nosotros y la llevó a la cruz para crucificarla. Pero si tú no le entregas tu vida al Señor, Él no va a crucificar tu viejo hombre. Si tú no le entregas tu vida al Señor con las maldiciones que reconoce de tu papá y que también tú lo portas aunque no lo hayas realizado, es aquí cuando tú se lo entregas a Cristo, es donde las maldiciones entonces son rotas. Dile que está a tu lado, no tiene que preocuparte de ella. Siempre y cuando tú regresas a la raíz, resuelve con tu papá, clama el potencial y dice, Cristo, aquí te entrego esta maldición para que la crucifique y me hagas libre de esa maldición. Vamos, a alguien, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Ahí donde está, cierren sus ojos. Cierren sus ojos.